gráfica donde tenemos el motor que va a mover al compresor, ¿no es cierto? El compresor. Entonces acá nos dice que nos dice acá, según esta gráfica, ¿no? Nos dice que el motor del compresor tiene 10 HP y gira a 3550 RPM, ¿no? Entonces, si hay el tipo de la faja, como tenemos velocidad aquí, tenemos la velocidad en caballos, ¿no? Entonces tenemos la velocidad 10 HP. Aquí tendríamos que buscar el factor de servicio según ¿no? Según digamos, según la aplicación, ¿no? Aquí nos faltó aplicar el factor de servicio, ¿no? Tendríamos que multiplicar 10 HP con, con el factor de servicio, ¿no? Entonces aquí me faltó agregarle el factor de servicio, ¿ya? El factor de servicio, multiplicamos este factor de servicio para que tenga potencia de diseño, porque aquí para poder seleccionar la faja, en la parte inferior de la gráfica, tenemos las potencias, y aquí en esta columna tenemos la RPMs del eje más rápido. El eje más rápido en este caso es el motor. Entonces, en este caso, si nosotros no lo consideramos, si tenemos un motor que no necesita factor de servicio más que 1, porque no es un motor que arranque a altas velocidades, nada. Si consideramos que tiene un factor de servicio 1, podríamos considerar que va a tener 10 HP. Entonces, si hacemos esto, entonces si tenemos 10 HP aquí y tenemos 3550 RPM, más o menos estaríamos acá, 3450, 3500 estaríamos en el intermedio aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, como esta parte de la faja corresponde a 3B, nos estaríamos quedando con una faja de 3B. Después el resto de todos los otros cálculos, obviamente vamos a hacerlo con esto, pero no nos está pidiendo eso, nos está pidiendo solamente el tipo de faja, selección de faja. Entonces ya seleccionamos faja 3B. Ingresamos con los datos de la potencia y con la velocidad. Y nos ubicamos en esto. ¿Qué pasaría si tuviéramos 50 HP? Aún estaríamos en 3B, ¿no es cierto? Pero si tuviéramos menor velocidad, supongamos, si tuviéramos 20 HP y 800 RPM, podríamos estar acá, ¿no? Aquí en esta zona, 5B, o sea, una faja más grande. De la faja más pequeña, la faja más intermedia, tenemos, y la faja más grande, 8B, ¿no? 3B, 5B. Y así podríamos seleccionar. Podríamos haber elegido también fajas comunes, A, B, C, ¿no? Igualmente tendríamos que ingresar con la potencia y las revoluciones. ¿Qué más nos pide? Nos pide la velocidad de operación del compresor. Como nos está pidiendo aquí, como nos dan poleas, como nos dan la polea 5 pulgadas y 7.5, que dice 5 pulgadas es menor y 7.5 mayor, según esta gráfica, pues vamos a encontrar que va a tener 5 pulgadas, 7 va a tener 7.5. Por lo tanto, ya tenemos la relación de transmisión. Entonces, con la relación de transmisión, podemos hallar cuál va a ser la velocidad del compresor, ¿no? Entonces, ya tenemos la faja. Si hay el tipo de faja, en B y nos da, resulta que es de 3B. Eso sería la faja. Calculamos la relación de transmisión. Tenemos la relación de transmisión, tenemos los diámetros. La relación de transmisión, nuestros diámetros, ¿no es cierto? Podemos relacionarlo con los radios o los diámetros directamente. 5 pulgadas y 7.5 pulgadas. 7.5 pulgadas. La relación de transmisión es 1.5. Y también dijimos que la relación de transmisión es igual a la velocidad o sea, las RPM motriz o la más veloz sobre la velocidad más lenta, que es el compresor. Entonces, esta relación simplemente lo igualamos a esto y lo hallamos con esto, ¿no es cierto? Tenemos acá la velocidad del compresor, va a ser la velocidad de esto de acá, del motor, que ya la tenemos, sobre la relación de transmisión. Entonces, la velocidad del compresor, esto de acá, vamos a tener 2366 RPM, o también podemos tener en radianes por segundo, ¿no? Simplemente aquí, 2366 dividido entre 60, ¿no?
que es la cantidad de RPM, digamos, minutos. Esto sería la pregunta B, ¿no? Ya tenemos la velocidad del compresor. Tenemos 2366.67 RPM. Nos está pidiendo también la velocidad de la correa, o sea, la velocidad con que recorre esto. Esta velocidad podemos tener con cualquiera de las velocidades, ¿no? Tenemos la velocidad del compresor, que es de acá. Hay que convertirlas en pies por minuto o pulgadas por segundo, ¿no? Vamos a tener, si es de la velocidad angular, va a ser como tenemos aquí, como hemos dicho, radianes por segundo, es de 3550, si lo convertimos a radianes por segundo, tendríamos 371.60 radianes por segundo. Y esto lo multiplicamos por el radio, porque es 2 veces el diámetro por el radio, y tendríamos, y como tenemos 5 pulgadas de diámetro, 2.5 pulgadas. Entonces las revoluciones o velocidad angular lo multiplicamos por el diámetro y tenemos 929.4 pulgadas por segundo, que puede estar en pies por minuto también, ¿no? Entonces, eso serían las respuestas de este problema. ¿Ok? Hasta ahí, ¿está claro? ¿Algo que no está claro? ¿Se entiende? Sí se entiende, Profesor. ¿Alguna pregunta, por favor? No duden en preguntar si algo no está claro. Por ahora ninguna, bro. Ok, entonces continuamos. Profesor, una consulta. Díganme. En la rapidez, Sí, en la rapidez angular del compresor sale 2366, ¿no? Así es, 2360 RPM. ¿Y cómo llega a La relación de 147? transmisión es bastante baja, ¿no? 1.5, o sea, 1.5 la relación de transmisión por los diámetros que tenemos. Entonces va a aumentar un poquito, ¿no? ¿Y a 247 cómo llega? ¿Cómo? A 247, ¿cómo llega a ese? Por radianes. Esto 2300 divide usted entre 60 minutos, ¿no es cierto? Aquí tenemos revoluciones por minuto. Para radianes por segundo necesitamos, estos minutos tienen 60 segundos. Entonces vamos a dividirlo entre 60, ¿no? 60 segundos, un minuto tiene 60 segundos y vamos a tener radianes por segundo. Ingeniero, se multiplica por 2 pi, creo que pi, 60. ¿Cómo? 2 pi, profe. No sería por 2 pi sobre 60 y se divide entre 60, ingeniero. por la revolución, que sería una revolución 2 pi radianes. Claro. 2 pi radianes. Cuando tenemos 2 pi radianes, claro, 2 pi radianes es cada radian, ¿no es cierto? Cada vuelta que dé la... Pero en este caso solamente estamos nosotros, por la relación de transmisión, directamente estamos viendo, ¿no? ¿No? Acá tenemos directamente, ¿no es cierto? Revoluciones acá, ¿no? Profe, creo que es por 2 pi Okay. entre 60 y sale el resultado. Bien, entonces, entonces sería siempre analizando, puede haber un error, podemos estar mal, y siempre analizando, ¿no? Y cuando ustedes resuelven algún problema, siempre pongan una notita, ¿no? Asumo la revolución de tal o la relación de transmisión de tal, ¿no? Para estar claro de que están empleando un tipo de repente ustedes están utilizando radianes por segundo o están utilizando de repente ya no RPM, si no podemos, por ejemplo, en este caso, la velocidad lineal, aquí está pulgadas por segundo, ¿no? Entonces ustedes pueden decir pies por minuto, ¿no? Pies por minuto. Cuando se expresa velocidades, podemos expresar metros por segundo, que es lo que más comúnmente usamos en métricos, pies por minuto también, ¿no? Algunas veces dicen pies por segundo, pero rara vez. Pulgadas por segundo sí, porque son más pequeños, ¿no? Bueno, eso es relativo, ¿no? Pero eso significa lo mismo. Muy bien. Bien, vamos a ver otro ejemplo, por favor. Aquí un poquito ya aplicativo con lo que estamos viendo también, ¿no? Aquí sí nos dice, ¿no? En este problema 2. Calcular la transmisión por fajas en B. No nos está indicando qué tipo de faja en B. Podemos ir A, B, C, podemos exigir 3B, 5B, 100. Depende del, digamos, del criterio, ¿no?
Principalmente eso va a ser, depende, bueno, la parte económica, depende del criterio del diseñador, ¿no? Calcula la transmisión de fajas en B para accionar una chancadora. Aquí nos dice chancadora, o sea, ya nos está dando que es una máquina que vibra, ¿no? Que girará a 200 RPM por medio de un motor eléctrico de jaula de ardilla. Nos dicen también motor de jaula de ardilla porque son rebobinados. Con par de arranque normal. Ah, ya normal, no dice que no es arranque alto, ¿no? De 50 HP. Y gira, dice, a 580 RPM. La chancadora prestará servicio normal. Cuando es servicio normal, podemos decir que trabaja las 24 horas del día, ¿no? Entonces, la distancia entre centros deberá ser aproximadamente 50 pulgadas. No nos dice que sea 50, aproximadamente. Por razones de espacio, el diámetro de la polea mayor no deberá exceder 42 pulgadas. Y eso sí nos restringe, ¿no? O sea, la polea mayor no puede ser más de 42 pulgadas. Todos nos están dando en pulgadas, así que podemos trabajar en pulgadas. Si nos dan metros, trabajaremos en metros también, ¿no? Entonces, para resolver este problema, igualmente necesitamos, primeramente para seleccionar la faja, necesitamos el factor de diseño. El factor de diseño se halla, como ya habíamos explicado en la clase pasada, que es la potencia del motor, o sea, la potencia de diseño es la potencia del motor o la potencia de la máquina por el factor de servicio. Que esto lo encontramos en la tabla 1, que también está en la clase pasada y ahora también lo tenemos ahí, ¿no? Para un motor eléctrico de clase 1, ¿por qué clase 1? También explicamos por qué las clases de los motores. Su factor de servicio será 1.4, asumiendo que tiene tensor exterior. Si tiene tensión exterior, hay que sumarle seguramente 1.2, ¿no? O si no, dependiendo del criterio, ¿no? Entonces, la potencia de diseño será, como lo dice, 50 HP, por el factor de servicio tendremos 70 HP. Entonces, teniendo esta potencia más las RPM, 200 del motor, ya podemos seleccionar el tipo de faja. Entonces, el segundo punto es tipo de faja en B. En la figura 1 con 70 HP y 580 RPM, aquí nos dice de la chancadora, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo de la chancadora, ¿no? Servicio normal. Entonces, vamos a entrar con 500 HP, porque esta es la potencia que vamos a trabajar. Como le dije, las potencias van a ser normalmente iguales, ¿no? Iguales, para cualquiera. Pero aquí tiene que ser la velocidad más alta. ¿Quién tiene la velocidad más alta? Una velocidad. ¿Quién tiene la velocidad más alta? El motor, ¿no es cierto? Que arranca un motor de 50 HP. Entonces, en velocidad más alta tiene 580 RPM y 50 HP. Entonces, la faja en B. Entonces, vamos a nuestra figura, donde vamos a seleccionar, vamos a ingresar con la potencia de diseño y las RPM. Y veremos qué tipo de faja nos corresponde aquí, ¿no? Primeramente hemos escogido chancadora, ¿no? Chancadoras, era chancadora. Aquí tenemos una chancadora de mandíbula de rodillos giratorios, ¿no es cierto? Y teníamos clase 1, ¿no es cierto? Para clase 1, que podemos ver. Pero esta máquina, ¿no? Asumiendo factores de 1.4 con tensor exterior. ¿Por qué con tensor exterior? Aquí como nuestro tensor exterior, asumimos así, tensor exterior, y hay que sumarle, ¿no? Me acuerdo aquí una parte que hay que sumarle tensión exterior. Acá, tensión exterior, exterior de la faja, 0.2, ¿no es cierto? Le sumamos 0.2 y con eso, clase 1, ¿no? Esta es la clase 1, y le decimos tensión exterior, que vamos a tener 0.2. Entonces, nos daba, según esta tabla, chancadora 1.2 más 0.2, 1.4. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, Sí, profesor. entonces, como estamos colocando, ustedes pueden tener tensión interior, ya no esto, interiormente, ¿no?
va a cambiar este factor. Entonces la potencia sube muchas veces, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 1.4 por estas consideraciones, ¿no? Estas consideraciones. Ahora, ¿qué más nos dice acá? Los valores de factores de servicio dados en la tabla son para servicio normal. Como no dice servicio normal, esto de acá es servicio normal, de 8 a 10 horas por día. Para servicio continuo, 16 a 4 horas, hay que agregar el segundo. No nos dice eso, ¿no? Como dice servicio normal, son de 8 horas a 10 horas. Para servicio intermitente, de 3 a 5 horas, hay que restarle. Bueno, eso no nos dice tanto. Si se usan poleas locas del factor de servicio de la tabla, agregar esta cantidad, ¿no? Para servicios, bueno, en este caso, ¿no? Interior de la faja, en el lado menor, no se hace nada. Exterior de la faja en el lado de menor tensión, no nos dice tampoco. Interior de la faja en el lado de mayor tensión, no dice. Exterior de la faja en el lado de mayor tensión, 0.2, que es lo que nosotros estamos asumiendo. Usted también pone, por si acaso, estoy asumiendo en una polea extensora en la parte interior de la faja de mayor tensión. Por eso lo hace un 1.1. O le resto, ¿no? Depende, ¿no? Le resto, por ejemplo, porque aquí vamos a restar que si trabaja en forma intermitente. Te dicen intermitente, ¿no? Siempre pongan esa consideración para saber de lo que están trabajando, ¿no? Bien, entonces, con esos datos, nosotros vamos con las RPM, ¿no es cierto? Las RPM, 70 HP, 580 RPM. Con eso vamos a la tabla, a esta tabla, y aquí, ¿no? Aquí tenemos 580 RPM, aquí más o menos sería 40, 50, 60, 70 HP. Ahora, puede que estos no estén en HP, puede que esto esté en kilowatts. Entonces, hay tablas para kilowatts, pero si no lo tenemos, convertimos en HP, obviamente, ¿no? Convertimos para usar esta tabla, ¿no es cierto? No sé quién más me llama. Un momentito, por favor, tengo una reunión. ¿Aló? Están convocando una reunión. Un ratito, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, están convocando una reunión. Parece que hay alguna reunión de emergencia. Bien, entonces vamos a seleccionar nuestra faja, pero ahora sí, fajas comunes, ¿no es cierto? No nos dicen, nos dice B. Como nos dicen B, todas estas fajas Z, A, B, C, D, E son de tipo B, que pueden ser también fajas como la primera, pues de 3B, 5B, 8B. Cualquiera de eso puede ser, ¿ya? Entonces ahora vamos con esta faja. Con 70 HP, acá nos ubicamos 40, 50, 60, 70 aproximadamente HP. Y tenemos 580 RPM, 500, así de 600, 700, 800, 900, 1000. Más o menos 580 estarían por aquí. Y como nosotros solamente necesitamos en la sector de uso de fajas, en este caso, nuestra intersección nos da en la sección de la faja tipo D. Entonces tendríamos selección de la faja B, pero en la zona D. Entonces por eso es que acá en la primera, ya lo habíamos dicho que no, este tipo de faja en la figura 1, con 70 HP, que nos tiene una sección D. Ahora con estos datos ya podemos ir, por ejemplo, selección de las poleas, ¿ya? Tenemos que ver qué tipo de polea vamos a tener, distancia entre centros, longitud de cadena, ¿ya? Digamos, longitud de la faja. Entonces, saliendo de acá, vamos a ver, ahora sí, la relación transmisión, ¿para qué? Para saber calcular los diámetros y que no nos dan los diámetros. Aquí nos están dando los diámetros, no nos dan, creo. ¿Quién nos dan? Nos dice acá solamente, deberás, la distancia entre centros, que debe ser aproximadamente 50 pulgadas. Y también nos dice el diámetro mayor no deberá ser 42. Otra cosita, cuando nos dicen diámetros, no nos dicen diámetro exterior de la polea, ni diámetro interior de la polea,
no nos dicen, entonces vamos a asumir que son diámetros nominales o diámetros de paso. Se llaman diámetros de paso cuando son diámetros donde la faja trabaja, ¿no? Entonces, aquí, cuando no dicen diámetro exterior, entonces cuando dicen diámetro exterior hay que ir a los gráficos de cómo se diseñan las poleas y determinar el tipo de polea. Cuánto es al diámetro exterior y cuánto es a la raíz, ¿ya? Como no nos dicen, entonces asumimos que el diámetro es diámetro de paso. Entonces no debe ser mayor que, no deberá exceder. Entonces máximo, entonces tenemos que trabajar menores. Y además, la distancia entre centros debe ser aproximadamente 50 pulgadas. No nos dice 2 veces mayor que el diámetro mayor, no se está indicando, se nos están dando algunas consideraciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto para calcular la distancia entre centros, para calcular la longitud de la faja. ¿Ya? Tenemos relación de transmisión que nos está dando por las revoluciones. Entonces vamos a calcular nosotros los diámetros. Muchas veces uno de los diámetros hay que asumirla. ¿Qué diámetro podemos asumir? ¿No? Dependiendo de la faja. Entonces aquí vamos a ver de la tabla 4 la polea de mayor diámetro estándar. Acá. Tenemos acá las poleas, diámetro D, tenemos 40, 48, 58, podemos tener, ¿no? Entonces aquí podemos asumir cualquiera de esos diámetros, ¿no es cierto? O de repente hasta menos, pero podemos hacer de la tabla. ¿No? ¿Cuál nos está diciendo? Que no debe ser mayor que 50 y tanto, nos dice, ¿no? Que no debe ser mayor que 42 pulgadas, no deberá exceder 42. Entonces, tenemos que trabajar por debajo de eso. Entonces, 42 nos dice, entonces no debemos pasar, entonces podemos trabajar con 40. ¿No? Y si no nos dicen eso, habría que calcularla asumiendo el diámetro de la polea menor, y por relación de transmisión se llega a esto, ¿ya? Pero como nos dicen que no debe ser, que no debe exceder mayor que 42, podemos tomar el diámetro estándar de 40 pulgadas para la faja de sección D. Entonces vamos a tener el diámetro de la polea. Entonces el diámetro de la polea menor será pues por la relación de transmisión, que teníamos la relación de transmisión entre las dos velocidades, 2.90, que es la relación de transmisión. Vamos a trabajar con esto, ¿no? 40 sobre 2.90, tenemos 13.8. Entonces diámetro menor de la polea menor, 13.8. Ahora, esto puede ser también estándar, ¿no? Podemos llevar también un diámetro estándar, pero también tiene que ser en esta sección, ¿no? En esta sección. Aquí tenemos 13.8, 13.8, puede estar por acá, ¿no? 13, por acá puede estar. Estos son los diámetros estándar. Pero en este caso nosotros podemos mecanizar esto, como ya tenemos uno estándar acá, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos verificar. Entonces aquí tendríamos la segunda red de 13.8. En la tabla 3 verificamos que satisface el diámetro mínimo, que 13.8. ¿Ya? Que 13.8, pero puede ser milímetros. En la tabla 8, no sé si lo puse aquí en tabla 8, o la tabla 3, aquí. Aquí nos dice, ¿no? En la tabla 3 verificamos si satisface el diámetro mínimo. Esta de acá. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos para la faja de sección D, de dimensiones de la faja, ¿no? Diámetros de paso de poleas en milímetros. Está en milímetros, ¿no? Entonces por eso es que yo puse aquí también milímetros, aquí, 350.2 milímetros. Entonces, ¿dónde está 352? Aquí tenemos mínimo 350, no, está 330 y 508, ahí está bien. Estamos dentro, aquí tenemos de 330 a 508. ¿No? Hay bastante margen, ¿no? Bastante margen, como para nosotros. Acá tenemos 350, y aquí tenemos 330 a 508, ¿no? Tenemos bastante margen. Entonces, estamos ahí, ¿no es cierto? Satisface para esta faja. Bien, entonces acá estaríamos con 13.8 pulgadas. ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora sí, vamos a calcular la longitud de la faja. Para calcular la longitud de la faja, nosotros podríamos asumir
estas medidas, ¿no es cierto? Asumir tentativamente una distancia entre centros del diámetro mayor más 3 veces el diámetro menor sobre 2, mayor que eso, o mayor que el diámetro mayor. Pero aquí nos dicen ya, ¿no? El problema nos dice C50, ¿no? Que no debe ser mayor que 50. Entonces, nos están dando 50, que de repente no sale en ninguna de estos, ¿no es cierto? Ninguna de estos de repente no sale. Entonces, aquí podemos asumir que es 50, ¿no? Entonces, calculamos la longitud de la faja, 2 veces 50 más 1.65 más los diámetros que hemos escogido, ¿no? 40 y 13 puntos y tanto, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a tener eso. En la tabla 7, longitud estándar de la faja. Una vez que nosotros calculamos esto, vamos a escoger qué longitud nos da. Y de acuerdo a esa longitud vamos a calcular. ¿Okay? Vamos a calcular acá. Entonces aquí, longitud de la faja. 2 veces C, ponemos 50 aquí, aunque la gráfica debe estar después de esta, ¿no es cierto? Longitud aproximada, porque después vamos a calcular la distancia entre centros, que es no necesariamente 50, no dice aproximadamente 50, ¿no? 2 veces 50 más 1.65, el diámetro exterior más el diámetro el más pequeño, diámetro de la polea mayor más la polea menor. Según esto nos da 189 pulgadas. Entonces, en la tabla 7, verificamos la longitud estándar de la faja D, ¿qué será? ¿Cuál va a ser? Ahora, ojo, ya hemos calculado, con esta longitud de la faja vamos a esta tabla. Nos da acá un valor 183 puntos, ¿no? Aquí, 189, ¿no es cierto? Como nos da 189, encontramos 189 en esta tabla, 189 para la faja B, que no lo tengo, la faja D. La faja D, que tengo A, B, C. Me estaría faltando la faja D. A ver. Longitud de la faja. Aquí tengo, ¿no es cierto? La faja D. Esta es la tabla 7, continuación de la tabla 7. Para la faja, sección D y sección E. Entonces aquí tenemos 180 y 183. Aquí tenemos 189. Como tenemos 189, de la tabla verificamos la longitud estándar de la faja, será 183 puntos. Entonces, en esta tabla, venimos que es de 183, es la más cercana, longitud de la faja, 189, ¿no? Esto KL son factores de longitud que vamos a tener para la potencia. Entonces, la faja estándar va a ser 180, que tiene una longitud de paso 183.3. Entonces, faja, ya tenemos el tipo de faja, ¿no? Va a ser faja de 180. Esa es nuestra faja. Ahora calculamos la distancia entre centros para saber exactamente qué distancia entre centros va a estar, ¿no es cierto? Y además, la potencia, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver. Ya, entonces acá vamos a calcular ahora la distancia entre centros. Esto fue tentativo. Nosotros para poder diseñar en qué ubicación van a tener las poleas, en qué distancia van a estar los centros de poleas, hay que calcularlo. ¿Por qué? Porque la faja lo estamos ajustando a una medida estándar, que es 180. ¿Ya? Este es 180, ¿no? Y esa longitud es 183.3. Entonces, lo igualamos a esto, vamos a tener esta incógnita, y también esta incógnita. Es una ecuación cuadrática. Ustedes ordénenle, por favor, o si no, simplemente reemplacen los valores, y aquí vamos a tener ya valores numéricos para calcular, pues, ¿no? Que se llama raíz cuadrada al final, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros calculamos todos estos, calculamos el valor de C, nos va a resultar 47.6 pulgadas. Esto problemita porque como ustedes van a resolver, ténganlo ya, por ejemplo, en sus anotaciones, como cuál sería la fórmula general para calcular más rápido, ¿no? Para que no se demore después de estar haciendo esta operación que es un poquito más larga, ¿no? ¿Ya? Bien.
Entonces tenemos distancia entre centros 46 puntos. ¿Ya? Esto sería la faja tipo D180. Ahora vamos a calcular la potencia de la faja para saber cuántas fajas vamos a usar. Para eso necesitamos saber nosotros los ángulos de contacto. Hay varias maneras de calcular este ángulo de contacto, ¿no? Podemos hacer trigonométricamente o si no, con unos valores que nosotros hemos dado. No sé si aquí. Creo que hemos dado los valores ya, ¿no? Le hemos dado, me parece que aquí no está. Aquí me faltó colocarlos, que podemos calcular los ángulos, ¿no es cierto? Los ángulos y estos ángulos, ¿no es cierto? Estos ángulos. Pero podemos tener directamente aquí los valores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, calculando la relación de diámetros sobre, como tenemos la distancia entre centros ya calculada ahora, tenemos el diámetro exterior, diámetro de la polea mayor, diámetro de la polea menor y la distancia entre centros calculada. Ya. En base a la tabla 5 y 7, la tabla 5 y la tabla 7 que hemos estado viendo, determinan el factor de corrección del ángulo y factor de corrección de la longitud. Para el caso del ángulo, tenemos, por ejemplo, diámetro menor sobre esto, ya tenemos estos valores, ¿no? Tenemos 55, 0.55. 0.55 estaría aquí, ¿no es cierto? 0.55 estaría aquí, pero tenemos este valor, ¿no es cierto? No necesitamos calcular. Interpolando entre los valores 0.92, el de acá 0.92, ¿no? Este de acá 0.55 estaría por aquí, y el factor del ángulo estaría aquí, 0.55, ¿no? Si esto interpolamos 0.50, tenemos 0.60, entre estos reemplazamos 0.93, 0.91, y aquí estaríamos interpolando. Interpolamos entre estos intermedios 50 y 0.50, 0.50, y sobre esto, ¿no? Los ángulos que corresponden están dando acá, podemos calcular este ángulo también, pero nos están dando esta tabla directamente, ¿no? Entonces directamente vamos a hallar los valores, ¿ya? Entonces, interpolando entre los valores, se tiene el 0.92. Está entre 0.93 y 0.91. Y está 0.55, 0.50 y 0.60. Y ahí tenemos el valor. De la tabla 7, para el caso del factor de longitud, aquí tenemos, ¿no es cierto? De factor de longitud, dependiendo de la faja, este factor de longitud, 0.94. Entonces, eso nos va a servir a nosotros para calcular la potencia de la faja, potencia adicional. También dijimos nosotros en la clase pasada, para calcular la potencia adicional de transmisión, vamos a hacer la relación de transmisión. Nuestra relación de transmisión, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? 2 puntos. Nuestra relación de transmisión era 2.9. Según esto, ¿no es cierto? 2.90. Entonces aquí, en esta tabla nos está pidiendo la relación de transmisión. Y nos dice esta tabla que para la relación de transmisión 2 o más, vamos a asumir para el tipo de faja A, B, C, D. Nosotros necesitamos D. Entonces vamos a asumir 0.4191. Ese es el... Pero este valor hay que multiplicar por las RPMs. ¿Cuánto es la RPM? 580 me parece, y esto hay que dividir entre 100. ¿Ya? Entonces sería la potencia adicional. ¿Ya? Entonces esa potencia adicional para la relación de transmisión más que 2, para el tipo de faja tenemos 0.4191. Y este valor hay que multiplicar por las RPMs y dividir entre 100. Eso no me acuerdo si lo hice o no. Ya, no. Acá está. Entonces, potencia adicional vamos a tener 0.4192, 580, tenemos la potencia 2.40.
¿correcto? Esto sería la potencia adicional, ¿no es cierto? Ahora, se calcula la potencia de la faja de la siguiente expresión. Entonces vamos a tener la potencia de la faja va a ser igual. La potencia de la faja en tablas más la potencia adicional, todo vamos a multiplicarlo por el factor del ángulo y por el factor de longitud. ¿Ya? Entonces, para la potencia de la faja vamos a encontrar en la tabla 11. ¿Cómo vamos a encontrar esto en la tabla 11? Con las revoluciones y el diámetro de la polea menor. Interpolando vamos a tener. Entonces, vamos a ver la tabla 11. Tabla 11, vamos a tener aquí. Bueno, aquí también vamos a tener los factores, ¿no? En la tabla 7, esta es la tabla 7 que hemos estado viendo, 180, 94, ¿no? Esta es la otra tabla que podemos encontrar acá. La otra tabla les mostré más adelantito. Entonces aquí vamos a tener para el diámetro de las poleas. Diámetro de la polea, 13.8 creo que era 13.5 a 14. Entonces van a estar, y aquí hay que hacer prácticamente dos interpolaciones, ¿no? Aquí vamos a tener 580, este es 600, y vamos a tener todos los diámetros de la polea, ¿no? Esto es para la potencia que puede transmitir. Ahora, estas tablas son para cada tipo de faja. Van a encontrar usted para la faja A, para la faja B, para la faja D, también para la faja D. Entonces acá vamos a tener las potencias de las fajas. Pues acá vamos a interpolar entre, primeramente aquí vamos a ver 580 entre 60, seguramente 1, y vamos a interpolar entre estos valores también, ¿no? Entre estos valores. Y interpolando vamos a obtener, como les dije, este valor, ¿no? La tabla 11, 580, 13 puntos interpolando, se tiene potencia de la faja 18.4. Y si vemos acá 18.4 estaría más o menos entre esto, 18.4 hasta 19, ¿no? Entre estos valores, ¿no? Entre estos valores, 18.1 a 19 puntos. En esos valores estaría, ¿no? Entonces, ahora, puede ser aproximado, ¿no? Ustedes, siempre que se resuelvan un problemita, ustedes seguramente no van a poder poner toda esta tabla, pero pueden hacerlo, ¿no? Nominan esto y nominan estos valores y hemos interpolado acá y me sale el valor, pues, ¿no? Para saber, ¿no? De dónde están obteniendo, ¿no? O si no, indican en la tabla tal estoy obteniendo, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos 18.4. Entonces la potencia adicional ya lo hemos calculado, que es 12.4. Entonces vamos a ver la potencia de la faja. Va a ser potencia de la faja que estamos obteniendo 18.4 más la potencia adicional 2.4 y vamos a encontrar estos valores que lo hemos encontrado también para cada uno, ¿no es cierto? Entonces simplemente vamos a resolver esta operación reemplazando los valores. Este valor es esto y este valor es esto y los otros valores vamos a encontrarlos aquí, este de acá y este de acá, ¿no? 0.92, 0.94, ¿correcto? Entonces con eso vamos a multiplicar y vamos a tener potencia de la faja. 18.4 más 2.4 multiplicando por los factores. 0.94, 0.9. Entonces nos da 18 HP. Entonces, la faja, una faja de 180 puede transmitir 18 HP. Entonces, necesitamos saber cuántas fajas vamos a usar. ¿Correcto? ¿Cuántas fajas vamos a usar? El número de fajas corresponderá, tenemos 70 HP, que es la potencia total que va a transmitir todas las fajas, sobre 18 HP. Y nos resulta que es 13.9. Y sabemos que pues 13.9 es una fracción y las fajas no vienen en fracciones, vienen por unidades. Entonces vamos a tener 4 fajas. 4 fajas de 180. Entonces vamos a usar como resumen, ustedes como resultado final, siempre ponen, cuando van a resolver problemas, siempre pongan sus notitas de dónde están obteniendo cada uno de estos datos, ¿no? Y resumen final, ¿no? Usar 4 fajas de 180, con poleas de
13.8 pulgadas y 40 pulgadas de diámetro. Una distancia entre centros de 47.6 pulgadas. Entonces el diseñador o el constructor de la caja, las poleas, aquí podemos preguntar cuál sería el diseño de la polea. Pues la polea va a tener 3 canales, ¿no es cierto? 3 canales y va a tener para faja de 180. ¿Y cuáles las dimensiones de la faja? Y hay que ver cuáles van a ser estas dimensiones, ¿no es cierto? Vamos a tener una pulgada y cuarto, me parece que es 180, una pulgada y cuarto de diámetro, una pulgada y cuarto, o sea, 31.8 más o menos va a ser el alto, el triángulo, y van a ser 3 poleas. Cada uno de las poleas, o sea, cada una de las ranuras en la polea, están dados también, creo que hicimos en la clase pasada, cómo van a ser la distancia en cada uno, ¿no? De las 2 poleas, tanto la polea motriz como la polea en este caso el compresor, tienen que tener en el mismo espacio. O sea, las distancias entre los canales deben ser lo mismo, tanto para la polea menor como la polea mayor. Muy bien, entonces, hasta aquí. ¿Se entiende? Es principalmente uso de tablas, ¿no? Algunos criterios, uso de tablas y las gráficas para poder ubicar el tipo de faja que vamos a usar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no está claro? Todo bien, profesor. Ok, señores, entonces vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo y ustedes también van a, obviamente, practiquen un poquito para familiarizarnos con el uso. Aquí yo les estoy dando algunos tablas que nos dan los manuales, ¿no? Directamente, los manuales que más usamos, Hori, Alba, Sigley, Mott, que son los 4 libros que más usamos, ¿ya? Y si usted ahora tiene un software, también hay software que ya están hechos como para que nosotros ingresemos con la potencia del motor, la revolución del motor, y nos van a sugerir el tipo de faja que vamos a usar, ¿no? Se puede hacer. Y hay algunos que son directamente un programita en Excel con todos estos datos, ¿no? Con todos estos datos, con todos los factores, el tipo de faja. Entonces, podemos hacer también un programita en Excel y nos permite calcular mucho más rápido, obviamente, ¿no? Y si usted está trabajando ya en diseño de máquinas y si tiene mantenimiento de repente, reemplazar fajas, reemplazar poleas, porque también hay que reemplazar poleas. ¿Por qué vamos a reemplazar poleas en las máquinas? A ver, voy a preguntar en orden aquí. Por desgaste, profe. Por desgaste, muy bien. ¿Quién me respondió? Mendoza Núñez. Mendoza Núñez, Diego, ok. Por desgaste, muy bien. ¿Alguien puede complementar por qué el desgaste normalmente se hace? Porque las poleas van a funcionar por arrastre, fricción. Así es, se van a arrastrar y va a haber fricción entre la faja y la polea. Muy bien. ¿A quién me respondió ahí? Laura. Ah, muy bien, Edison, muy bien, Edson. Así es, entonces va a haber desgaste. Y desgaste y deformación, porque trabajan constantemente. Entonces va a haber desgaste, deformación, y la faja se va a ir casi alcanzando ya la raíz, a la parte más baja, y se va a malograr. Entonces hay que cambiar, obviamente, ¿no? Y si son de aluminio, obviamente ya se van a gastar más rápido todavía que las de fierro. Entonces hay que cambiar las poleas. Entonces usted va a cambiar polea y la faja. Ahora, allí, de repente, allí usted encontró que la máquina está usando una faja, se rompe muy rápido o de repente se gasta muy rápido, quiere mejorar.
puede mejorar con otro tipo de faja. Como va a construir tanto la polea, como va a construir, va a cambiar la faja, puede hacerlo cambio. El tipo de faja que si es en B, puede hacer con fajas normales, A, B, C o D, dependiendo de eso, o si no, 3B, 5B, 8B. Depende. Cuando lo cambia los dos, sí lo puede cambiar, pero solamente si va a cambiar la faja porque está desgastado y la polea está bien, obviamente va a reemplazar la faja, ¿no? Ahora, muchas veces las poleas se rectifican. Algunas que se pueden rectificar, algunas no, porque se hacen casi a la medida. Si las va a rectificarlo con el ángulo que corresponde, ¿no? Y las fajas también hay que ir ajustando. Conforme va trabajando, la faja se va estirando. Y como se va estirando, las poleas hay que ir retirándolos o la polea tensionadora hay que ir ajustando, ¿no? Entonces esos se van a presentar en los trabajos, ¿no? De repente su máquina empieza a sonar, empieza a golpetear la faja como cuerda de guitarra, empieza, digamos, como le llamamos, olearse, ¿no? Empieza a moverse como una cuerda y ya no está corriendo como normalmente, está chicoteando, diríamos, necesita faja, necesita ajustar. Cuando hay más de una faja, los desgastes también no son uniformes. Como no son uniformes, muchas veces uno dice, una de las fajas está mal, otro está bien, lo voy a reemplazar con una. Los otros están bien. No es bueno hacerlo. Conviene cambiar los tres. Y además, revisar las poleas si el desgaste ha sido uniforme. Si no ha sido uniforme, una de las poleas se ha gastado más que las otras, y si usted las vuelve a poner una nueva, se va a volver a malograr. Entonces conviene también rectificar las poleas si es que es posible, y las pone como si fueran nuevas, y las fajas van a trabajar en forma parejita. No debe estar alineado los ejes. ¿Qué pasa si está medio inclinado uno de los ejes? El desgaste también va a ser diferente, ¿ya? Entonces hay que cuidar que esté bien alineado los ejes, tanto el eje motriz como el eje de la máquina. Esos detallitos que se nos van a presentar. A veces no le damos mucha importancia a estas fajas porque su costo no es tan caro, diríamos, a menos que sea una faja, digamos, a menos que sea una máquina muy precisa, que use 7 fajas. Yo encontré una máquina que tenía como 14 fajas. Era una laminadora muy antigua, que el motor transmitía la caja inversora. Bastante fajas, ¿no? Entonces allí pues habría que reemplazarle las 14 fajas que habían ahí, ¿no? Era complicado, ¿no? Y ahí sí es caro, obviamente, el reemplazo, ¿no? Pero si son 1, no hay problema. Si es 2, hay que cuidar nada más que estén bien. Si es 3, ya hay que ver cómo está el desgaste. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Bien. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Lo mismo aquí. A ver, nos dice, diseño una transmisión de banda B. Nos dicen fajas o bandas, es lo mismo que decir faja. Entonces faja en B, que tenga la polea de entrada en el eje de un motor, dice, eléctrico. Que tenga la polea de entrada en el eje de un motor eléctrico. Un par torsional de 50 HP a 1160 RPM, velocidad con carga total. Bueno, eso es un detallito que nos dan. Datos nominales, o sea, cuando nos dicen datos nominales ya nos están diciendo que los diámetros, todo eso van a ser nominales. La transmisión es para un elevador de cangilones de una planta de potasa, o sea, me parece que es de azúcar, ¿no? Que va a usar 16 horas por día a 675 RPM aproximadamente. Un elevador de cangilones, creo que ustedes no las han visto
teníamos un elevador de cangilones ahí en el patio. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver antes del licenciamiento? Estaba en el patio ahí donde ustedes ahora es su patio de baile, ¿no? Allí había un elevador de cangilones que probablemente lo haya construido el profesor Ordóñez, ¿no? Entonces, ese elevador cangilones hace las veces de a trabajar como una especie de unas cucharas, levantar el material poco a poco hacia un nivel más alto, a una faja, por ejemplo, transportadora, ¿no? A eso es esto que nos dice, ¿no? Bien, bueno, hubiera conectado mi gráfico, pero bueno. Ya, entonces, el elevador cangilones va a elevar, ¿no es cierto? Va a elevar un material, o sea, la polea va a estar en la parte superior y en la parte inferior. Y dice, diseñe una transmisión en bandas B que tenga la polea de entrada en el eje motor. Ahora, en el caso de elevadores de cangilones, el motor normalmente está arriba. Como va a elevar, entonces en la parte de arriba está el motor, entonces el eje motor es eso. Entonces el motor está arriba y ese motor va a transmitir a este elevador de cangilones, ¿no? Entonces igualmente va a trabajar, dice, 16 horas, ¿no? Ya no son 8 a 10 horas, ¿no? Esto va a ser 16 horas. Y va a tener una RPM también. Pero tiene el motor que es 50 HP. Entonces vamos a calcular nosotros el factor de servicio para saber qué tipo de fajas. Aquí, como le digo, pues fajas en B, 3B, 5B, 8B o puede ser fajas A, B, C, cualquiera sea, ¿no es cierto? Diseñar sistema de transmisión B. Potencia nómina transmitida, 50 HP al elevador de cangilones. Velocidad del motor, 1150, velocidad de salida, este es del elevador de cangilones, ¿no? Entonces, primeramente vamos a calcular la potencia de diseño. Para un motor eléctrico de par torsional nominal, que trabaja 16 horas por día, que impulse a un elevador de cangilones, el factor de servicio es 1.4. ¿Dónde encontramos este factor de servicio? En las tablas, ¿no es cierto? En estas tablas, por ejemplo, en estas tablas, dependiendo, va a trabajar 16 horas, aquí dice más de 15 horas al día. Motor de corriente continua, corriente alterna, par torsional, dice, motor de corriente DC es corriente continua y corriente alterna, bobinado de motor de visión, motor de combustión de múltiples cilindros. Entonces, para todos estos nos da el ritmo de trabajo para 6 horas, 15, de 6 a 15 horas, mayor de 15 horas, menor de 6 horas, de 15 a 6 horas, mayor de 15 horas para motor de corriente alto par torsional. Como no le dicen alto par torsional, acá no dice normal, entonces podemos asumir este valor, ¿no es cierto? Este valor directamente, ¿no? No vamos a colocar tensiones, nada, ¿no es cierto? Entonces tenemos elevador de cangilones, máquinas textiles, molinos, martillos, transportadores, que van a trabajar a mayor de 15 horas. Entonces tendríamos este factor de servicio. ¿Qué más nos dice? Bueno, algunas recomendaciones aquí en esta tablita. Dice síncronos, fase dividida, trifásico con par de torsiones de arranque o par de torsión al paro máximo, menor de 175% de par torsión. Bueno, monofásicos, trifásico, un par de torsional de arranque, un par de torsión máximo, menor que 175 par torsional de carga. Bueno, estas son recomendaciones que nos dan. Si podemos hacer un par torsional mayores a 75% de más, ¿no? No, en este caso no nos dice, ¿no? Entonces vamos a tomar directamente un motor que trabaja a 16 horas, que va a ser 1.4. Entonces, este factor de servicio va a ser 1.4. Y como tenemos 50 HP, lo mismo 70 HP. Entonces, tenemos las revoluciones y tenemos la potencia. Podemos ir a una tabla donde vamos a seleccionar el tipo de correa o el tipo de faja. Entonces vamos a este tipo de faja.
Vamos a este tipo de faja que ustedes pueden encontrar en este manual de diseño de elementos de máquina de Robert Mott, que está en la página 274. Me parece que es de la 9ª edición, ¿ya? Y van a encontrar esta tablita. Y también creo que van a encontrar en Alba, en Hori, este tipo de tablas, de repente con algunos cambios, que puede decir directamente 3B sin X. Cuando nos dice X, ¿a qué nos refiere? Por ejemplo, aquí hemos encontrado, tenemos 70 HP y tenemos 1160 RPM, y por lo tanto nos está dando una faja 5B o 5BX. Cuando decimos 5BX, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de faja? ¿Se acuerdan? No, ¿Cómo dice, ingeniero? aquí tenemos, esta tablita nos da para fajas 3B o 3BX, o 5B o 5BX, 8B o 8BX. Cuando hicimos 8BX, ¿a qué se refería en este tipo de fajas? En la clase pasada repasamos. ¿Correa dentada? Correa dentadas, muy bien. Entonces, cuando podemos utilizar, entonces aquí, según esta tabla, podemos utilizar lisas 5B o podemos usar correas dentadas. ¿Y en qué caso usaríamos? A ver, ¿quién fue que me contestó dentadas? Ángeles López. Ángeles López, André, muy bien. ¿En qué caso usaríamos dentadas? ¿Cuál era la característica de funcionamiento de las fajas dentadas? ¿Es sincronización? Sincronización de velocidades, ¿no es Sí. cierto? Muy bien. ¿Su apellido, por favor? Ángeles Muy bien, López. Ángeles. Segunda intervención. Muy bien. Muy bien. Entonces, podemos utilizar, pero es necesario, ¿será necesario tener para un elevador de canjinones que la velocidad sea sincronizada? No, ¿no es cierto? Porque las paletas siempre van a subir y van a subir hacia arriba y van a echar el material. Es como una especie de una pala, en una faja que está girando y va a subir arriba y va a echar, ¿no? No habría ningún problema, ¿no es cierto? Entonces no hay necesidad de sincronizar. ¿Por qué? Tendríamos que sincronizar y usar una faja que nos va a costar más caro, porque una faja dentada es mucho más caro que una faja lisa. Entonces no es necesario. ¿Ya? Entonces ya tendríamos el tipo de faja, ¿no? 5B. Entonces se recomienda una banda 5B. Y ahora sí tenemos que calcular las otras. Primeramente, la relación de velocidad, ¿no? Seleccione la banda según la figura 7.9, 70 HP a 1150, que corresponde pues, a una banda 5B. Ahora, como paso 3, calcule la relación de velocidades nominales. Tenemos la velocidad del motor y la velocidad del cangilón, y tenemos una relación entre 1.72. Esto nos va a servir de mucho, ¿no es cierto? Calcule el tamaño de la polea motriz que produzca una velocidad de banda de 4000 pies por minuto como guía para seleccionar una polea. Ahora, este diámetro de polea nosotros podemos asumir, pero podemos calcular asumiendo como una guía que la velocidad de una faja no debe superar a 4000 pies por minuto. Entonces, ¿cuál sería el diámetro de esta polea si nosotros no quisiéramos superar esa velocidad, ¿no? Entonces, como la velocidad nominal va a ser pi por el diámetro por las revoluciones,
pies por minuto, porque esta revolución va a estar por minuto, pies por minuto. Entonces, pies, aquí el diámetro está en pulgadas. Vamos a convertir pies por minuto. Entonces, aquí el diámetro sería nuestra incógnita. Siempre en cuando que nosotros tomemos como referencia 4.000 pies. ¿Ya? Pueden ustedes asumir ese diámetro o esa velocidad máxima, ¿no? Como guía Sergio, para poleas, ¿no? Una polea de mayor tamaño, tamaño normal, ¿no? Una velocidad de la banda. No debe superar 4.000 pies por minuto. ¿Ya? Entonces, de aquí, de esta fórmula, despejamos el diámetro, que sería la velocidad, 4.000, sobre las revoluciones que nos están dando 1.160 RPM, ¿no? Reemplazamos los valores aquí y tendríamos un diámetro de 13.17 pulgadas. Seleccione el tamaño tentativo de la polea de entrada y calcule el tamaño adecuado de la polea de salida. Los tanteos aparecen en la tabla 13.7 diámetro, ¿no? Entonces, con esta medida ya podemos ir qué tamaño más o menos va a tener. Entonces, vamos a esta tabla, recién puse esa tabla, ¿no? Tendríamos acá tamaño de las poleas tentativas, ¿no? Tamaño estándar, diámetro 12.4, 21, tamaño aproximado de la polea, ¿no? Polea conducida, polea estándar, tendríamos velocidad máxima 650 RPM. Nuestras revoluciones eran, ¿cuántas eran? 1.100 y tanto, ¿no? Teníamos 1.160 RPM, pero nosotros podemos trabajar 675 RPM, ¿no es cierto? Tenemos 675 RPM, que es la otra velocidad. ¿Por qué? Porque las poleas tienen que tener los mismos canales, el mismo perfil que el otro, ¿no? Entonces aquí tendríamos las RPM que estamos buscando, ¿no? Vamos a tener una polea motriz 12.4, 21.21. Entonces puede ser, según este cálculo de 13.17 pulgadas, 12.7 pulgadas motriz, 21. Entonces podemos asumir que sí nos da con las revoluciones que queremos, velocidad real de salida, ¿no es cierto? La velocidad de salida que nos está coincidiendo. Entonces, dentro de este margen podemos encontrar las poleas 21.3 o 21.1, ¿no? O 12.3, ¿bien? Eso sería el tamaño. Entonces, 12.4, 21.4. Entonces, seleccionamos los dos, ¿no? Seleccione el tamaño tentativo de la polea de entrada y calcule el tamaño adecuado de la polea de salida, ¿no? Para este caso. De los dos tanteos negritas, de este punto es que dice, bueno, este porcentaje de variación no es mucho, 675 con la velocidad que tenemos, ¿no? Para un lenguaje no es crítica, ¿no? Entonces, la variación de velocidades, como no es sincronizada el movimiento, ni la máquina es demasiado precisa, podemos hacer que estos diámetros nos digamos, satisfacen para nuestro diseño. ¿Ya? Esta es la polea, que es la que estamos buscando, ¿no? 675, 600, 680, 700 ya sería el otro, mayor. Entonces, dentro de este margen, ¿no? Bien. Entonces, eso sería, ¿no? De los dos tanteos, los dos tendríamos 12.4 y 21. Eso sería. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a calcular ahora? Vamos a calcular, determine la potencia nominal a partir de la figura. Ahora, la potencia nominal para las otras fajas calculamos en una tabla, ¿no es cierto? Ahora tenemos, según en un gráfico. Y este gráfico, la figura 11, en este gráfico, que me parece que está en mod también, tenemos aquí, ¿no? Tenemos 12.4, la polea, ¿no? Acá. Determine la potencia nominal a partir de la figura 7.10, 7.11, 7.12 para la banda 5B. Ahora, estas tablitas vienen para 3B, 5B. Como nosotros no usaría 5B, usamos esta tabla. Si a usted le sale el 3B, 5B, 8B, utilizan esa banda, ¿no es cierto? Entonces, para la banda 5B ya seleccionada, le corresponde la figura 7.10.
de la figura 7.11 para este caso. Para una polea de 12.4, para una polea menor diámetro de paso de la polea menor en pulgadas, para 1160 RPM, la potencia nominal básica es 26 HP, 26.4 HP. Venimos acá, 12.4, 12.5, más o menos por acá estará. Para 1160 RPM, dentro de este margen tenemos 1100 RPM, y tendremos 12.20, acá, 26.4 aproximadamente, 26, 25, 26.4 HP. Entonces, cuando ustedes hagan, de repente, como les digo, ustedes no van a poder presentar en el problema esta tabla, entonces usted hace su pequeño gráfico, obviamente así, le pone esto, y le pone los valores aquí y lo traza, ¿no? Porque para entenderlo, en qué parte están, ¿no? Para que están resolviendo el problema, ¿no? Entonces, para una polea de 12.4 pulgadas, la potencia nominal es 26.4 HP. Se necesitarían varias bandas, ¿no? La relación es relativamente alta, la cual indica que puede emplearse cierta potencia nominal agregada, ¿no? Entonces vamos a necesitar aquí, este es alto, ¿no? 26.4 HP. ¿Ya? ¿Cuánto era nuestra potencia? Nuestra potencia es 70, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros tenemos que hacer potencias adicionales, ¿no es cierto? 26. Ahora, la potencia adicional. Lo mismo, ustedes van a ir a esta tabla, potencia agregada en función de la relación de velocidad de las anclas. Lo mismo, esta tabla está para 5B, para 8B, para 3B. ¿No? El problema anterior hicimos para casos de fajas normales, ¿no? La potencia nominal, ese valor se puede estimar a partir de la figura 711, ¿no? Podemos utilizar a partir de la figura 711, nos decía de la figura 711, aquí, a partir de acá podemos encontrar, ¿no? A partir de ahí debemos encontrar, que nos están dando los valores, pero podemos encontrar en esta tabla con mayor precisión y directamente, ¿no? O se puede tomar de forma directa en la pantalla. Aquí directamente tenemos las RPMs, ¿ya? Y tenemos para las RPMs 780, porque estas velocidades dan velocidades nominales del motor eléctrico, ¿no? Entonces, se puede tomar directamente. Las RPM y la relación de transmisión, o la potencia agregada, por ejemplo, en este caso, tenemos, ¿qué cosa acá tenemos? Nuestra relación de transmisión. Nuestra relación de transmisión era 1.7. Nuestra relación de transmisión, pulamos 1.7, 1.72, 1.72, 1.7, ¿no? Nuestra relación de transmisión, 1.72. Con ese valor vamos acá, 1.72, aproximadamente 1.7, y vamos a las RPM. Entonces tenemos directamente la potencia adicional 1.15. ¿Correcto? Entonces, la potencia de la faja más la potencia adicional, vamos a ver, potencia de la faja, pues hallamos 26.4 más 1.15, tenemos 27.55 HP. Esto, para hallar la potencia de la faja, hay que multiplicar por estos dos factores. Factor del ángulo y factor de longitud. Pues tenemos que hallar estos factores. En el ejemplo anterior hallamos directamente de tablas. Y en este caso, podemos hallar de tablas o como también podemos encontrar por el ángulo, ¿no? ¿Qué pasa? Especifique la distancia entre centros. La distancia entre centros, podemos indicar cualquiera de estos entre centros. Distancia entre centros, 21.4, que tenemos distancia mayor y 3 veces esto, ¿no? Ahora, esta relación que nos da Robert Mott nos da esta relación, ¿no? Que debe estar mayor que esto sobre 3 veces. Esto es bastante grande y esto es bastante grande. Entonces aquí, mira, 21.4 contra 100, ¿no? Y bastante grande, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar, como este es bastante grande y no tenemos, a menos que tengamos mucho espacio, esta distancia podemos tomarla así. Si no nos inconveniente mayor que esto, ¿no? 21.1, 22, 23, 24. En este caso ponemos
Con la intención de conservar espacio se probará con 24 pulgadas. ¿Correcto? Entonces vamos a probar con 24 pulgadas y estamos muy lejos. ¿Por qué nos dice esta recomendación Moto, no? En cambio, en Cori nos dice diámetro mayor más 3 veces diámetro menor, ¿no? Sobre 2, me parece que es. Entonces acá es muchísimo menor, ¿no? Podemos emplearlo también eso, ¿no? Entonces este día es distancia entre centros, 21. Entonces podemos calcular aquí la longitud de la faja. Con la distancia entre centros, 24. Calculamos la longitud de la faja. Nos va a dar la faja 5B, ¿no? Teníamos 5B, ya tendríamos 101. Pero 101 pulgadas es una faja estándar. No, ¿no es cierto? Entonces hay que encontrar una faja estándar, ¿no es cierto? Entonces selecciono una longitud estándar en la tabla 7.2. Tabla 7.2, ¿dónde estaba la tabla 7.2? No sé si puse por aquí. Creo que puse 7.2. Me faltó esa 7.2 de la faja. .2, no le puse la faja. ¿No? Este es 7.1. Me faltó poner 7.2. Me faltó 7.2 ya. Ahí hay que agregarle 7.2, pues, estamos trabajando con Robert Mod. Entonces acá, 7.2 y calcula la distancia entre centros. Bueno, calculamos la distancia entre centros, vamos a tener 101, en este caso una faja, pero 101.4 no va a ser 100 seguramente va a ser, ¿no es cierto? Entonces, resulta en la faja 7, la ecuación 7.4, bueno, con estas ecuaciones calculamos la distancia entre centros, ¿no? Por eso yo les digo, cuando ustedes calculen esto, tengan ya la ecuación más o menos así, por ejemplo, los valores como para poder reemplazar rápido, ¿no? Para que no están haciendo la operación, porque toda esta operación que hay que hacerlo es un poquito largo, ¿no? Aunque ustedes seguramente lo hacen muy rápido esto, ¿no? Lo despejanse aquí y reemplazan sus valores. Aquí también nos dan unos valores para poder agilizar, principalmente los valores de esto, ¿no? No son más que ordenamiento de esta ecuación, ¿no? La ecuación general es esto, y aquí le van un valor, por ejemplo, 4L, esta distancia para reemplazarla, para agilizar la solución principalmente, ¿no? Y de repente ustedes ya pueden tener una ecuación bastante sencilla como para reemplazar. Entonces, este problema de longitud de la faja estándar, 100 pulgadas. Entonces, de acuerdo a la ecuación 4 aquí, por ejemplo, ya reemplazamos, podemos calcular la distancia entre centros, que va a ser 23.3 pulgadas. ¿Ya? Entonces, esto lo encontramos en la tabla 7.2, que es, vamos a tener faja 5B 100. ¿Ya? Ahora sí podemos calcular ¿qué es lo que estamos buscando ahorita nosotros? Los factores de corrección. Estos factores de corrección. K sub L, como en este caso, faja sub L, podemos encontrar en tablas y cómo vamos a calcularla también. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo? El ángulo de contacto, ¿no? Porque necesitamos el ángulo de contacto. Necesitamos el ángulo de contacto para saber los valores, ¿no? Entonces, el ángulo de contacto va a ser 180 menos 2 veces seno. Ahora, esto ustedes pueden hacer en forma triángulo. Trazan un círculo, otro círculo, lo trazan la faja y trigonométricamente pueden sacar esto, ¿no? Directamente. En este caso ya nos dan una fórmula que no necesita memorizarlas, sino esto sale de dos círculos, ¿no? Un círculo, polea menor, polea mayor, la faja, la distancia entre centros y el triángulo que tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser 2 veces? Si el diámetro mayor está acá, el diámetro menor está acá, entonces vamos a tener aquí, no me acuerdo, que tengo una polea, creo. Los valores, ¿no? Entonces, vamos a tener, ¿por qué menos? Porque una de las, como dijimos, ¿no? Si dos poleas son iguales, ¿cuál va a ser el ángulo de contacto? La vez pasada dijimos, si las dos poleas son iguales, 180. 180. Entonces, en una de las poleas va a ser menos, 2 veces menos, porque son un ángulo aquí y otro ángulo acá abajo, ¿no? En el otro va a ser más, en la polea menor va a ser más, ¿no? O en la polea. Entonces,
vamos a tener, en un caso, más o menos, ¿no? Entonces, en este caso, para la polea menor, por ejemplo, lo vamos a restarlo, ¿no? Porque hay que restarle estos ángulos que van a sobrar, ¿no? Porque va a estar más abiertito, ¿no? Entonces, 180 menos 2 veces seno del arco seno de la distancia entre esos 2 veces C. Reemplazar los valores, ya tenemos estos valores. Tenemos C, los diámetros están. Entonces, los ángulos son importantes porque la capacidad de las bandas comienza a se evalúa en función del ángulo de contacto. Supuesto de 180 grados, ¿no? Ustedes pueden encontrar también esta fórmula acá. Entonces, aquí encontramos, para hallar la potencia, ¿no? Que necesitamos estos factores, ¿no? 180 este factor, reemplazamos acá 180 para un caso, 158. Este sería el ángulo de contacto. Este es 51. Entonces, en la tabla anterior teníamos el ángulo, pero ya tenemos el factor también. Entonces, podemos encontrar a esa tabla. Entonces, tenemos 158. Este 158, ¿dónde estaría? Para un ángulo de 158. Ángulo de contacto, por acá estaría 150, 150, 158 aproximadamente por acá. Y este sería el ángulo de contacto. Y aquí tendríamos 0.92, 0.93 aproximadamente, ¿no? 94, 0.94. Entonces vamos a esta tablita con el ángulo de contacto, como les dije. Pueden calcular así, en el otro caso, ir a tablas, ¿ya? Y al calcular el ángulo de contacto o el factor de ángulo de contacto, ¿ya? Ese es para un caso. No necesitamos suficiente con un caso. Podemos calcular para los dos, tanto para la polea menor como la polea mayor. ¿Qué más necesitamos? KL, ¿no es cierto? KL, ¿dónde calculamos? Longitud de la banda. Tenemos una faja en B. Tenemos la longitud de la faja que era 100, ¿no es cierto? Nuestra faja es 5B. 5B, vamos acá 5B. Y el factor de corrección por longitud tenemos 0.96. Todos estos valores, ¿para qué nos sirve? A ver. ¿Para calcular qué cosa? Para calcular la potencia de la faja, ¿no es cierto? La potencia de la faja y después para calcular la cantidad de faja que vamos a usar. Ok, ya tenemos la potencia adicional, tenemos potencia de la faja, tenemos factores de corrección tanto de longitud como de ángulo, entonces ya podemos calcular la potencia total de una faja, ¿no? Entonces ya tenemos los dos factores, entonces potencia corregida, potencia de la faja, por eso, ¿no es cierto? La potencia de la faja ya habíamos calculado que era potencia de la faja más la potencia adicional, que nos salió aquí, creo. Aquí, ¿no es cierto? Potencia de la faja más la potencia adicional, 27.75. Hay que multiplicar por esos factores. Ya, entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Potencia de la faja, la potencia corregida, ¿no? 27.55 por el factor del ángulo, por el factor de la longitud, 24.86 HP. Entonces, nuestra potencia de trabajo de la máquina, de la máquina cangiladora o del elevador de cangilones era 70 HP. Y la potencia de la faja es 24.6 HP por faja. Tenemos 2.82 fajas. Entonces, como tenemos 2.82, no podemos usar una faja de, digamos, una fracción de faja, ¿no? Entonces tenemos que usar una faja siempre superior, 3 fajas. Entonces no puedo usar 2 fajas porque si no, no estaría transmitiendo la potencia que se quiere. Usamos 3 fajas. ¿Correcto? Hasta aquí. ¿Se está entendiendo? Como resumen. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces si entiende aquí, ya ustedes continúan las otras prácticas de cálculos que van a hacer. No, como resumen siempre. Entrada motor eléctrico de 50 HP, convertidos con factor de corrección, que era 70 HP.
1160 RPM. Un factor de servicio que cogimos 1.4 por ser, digamos, trabajaban más de 16 horas, potencia de diseño 70 HP, banda de decisión 5B, 100 pulgadas de longitud, 3 bandas. Polea motriz 12.4 pulgadas de diámetro de paso, ¿ya? 3 ranuras 5B, ¿ya? Conducida 21.4 pulgadas de diámetro de paso, 3 ranuras 5B, lo mismo, ¿no? 3 ranuras 5B. Velocidad real de salida 682 RPM, la distancia entre centros 23.30 pulgadas. Muy bien, entonces, como resumen, eso, ¿no? Ustedes no lo van a poner solamente resumen, sino obviamente hay que ver los cálculos que se necesitan para eso, ¿no? Muy bien. Entonces aquí les dejamos a ustedes un par de problemitas para que practiquen. Y si alguno quiere agregar algún puntito, obviamente, resuelve los problemas y me los entrega, ¿no? Todo trabajo es recompensado, como decíamos, ¿no? O me manda por correo, de preferencia un Word, las soluciones, cosa que podemos calificarlos, ¿ok? Bien, señores, entonces en esta parte, estaríamos concluyendo en esta parte de aquí, ¿ya? ¿Le entregamos el día viernes, ingeniero? Claro, el día viernes, claro. Obviamente que tienen un día para poder trabajarlas y resolverlas, ¿no es cierto? Muy bien, correcto. Vamos a tener un pequeño descanso, ya, así que ustedes relájense, párense un poquito. Hay que ver quiénes están. Me quiero ver nada más, un ratito, por favor. No se me vayan. Tengo que enviarles que estamos en clases. Muy bien, jóvenes. Nos encontramos a las 19, a las 20 horas en punto. Correcto. Estoy bien. Muy bien, ingeniero.